Buenos días a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a hablar hoy de lo que son los protocolos de capa de aplicación. ¿Bueno? Ya específicamente vamos a tomar los protocolos más comunes. Específicamente vamos a hablar de lo que son el protocolo DNS, el protocolo de DHCP, el protocolo web y los protocolos de correo electrónico, ¿sí? Ya pues otros protocolos pues ya pues cada quien podrá profundizar específicamente. Básicamente los protocolos tienen las mismas estructuras. Me quiero concentrar en estos porque son los más comunes que vamos a encontrar en redes de computadoras. Y en las próximas clases vamos a comenzar a configurar estos protocolos como tal. Entonces, como habíamos hablado anteriormente, existen una serie de protocolos en la capa de aplicación, que es la capa que más protocolos contiene, ya que es donde está la diversidad de opciones en cuanto al manejo de las redes. Hablamos del protocolo DNS, que era el protocolo transversal para todos los demás servicios, y los diferentes protocolos para lo que es configuración de máquinas, manejo de correos electrónicos, sistemas de transferencia de archivos, protocolos web y otros protocolos de los que hablamos también para diferentes funcionalidades. Entonces, aquí cada vez están surgiendo nuevos protocolos que se sustentan dentro de los otros protocolos que ya vimos anteriormente, como son el protocolo TCP, el protocolo UDP, el protocolo IP, ¿sí? Y el manejo de los protocolos ARP y direccionamiento para los estándares Ethernet para comunicaciones en capa de acceso. Entonces, hablemos inicialmente de lo que es el protocolo DNS, ¿sí? DNS son las siglas de Domain Name System o Sistema de Nombres de Dominio, ¿sí? Es un servicio de red que trabaja por defecto en el puerto 53, ya sea por UDP o por TCP según el tipo de comunicación que estemos estableciendo. Normalmente las comunicaciones que establecen nuestras máquinas a través del cliente DNS que tienen instalado es comunicaciones a través del puerto UDP. ¿Qué es en sí el sistema DNS? Es un sistema de nombres jerarquizadamente organizado, ¿sí? Es descentralizado, lo que quiere decir que no hay un servidor central en Internet que controle todos los nombres, sino que es una base de datos de nombres distribuidas en todo el mundo. ¿Cómo así? Cada servidor registra y maneja sus nombres de dominio. ¿Esto qué quiere decir? Cada empresa controla sus propios nombres. ¿Oyeron? Entonces, este sistema lo que se basa en una base de datos de nombres que están registrados en diferentes computadores en todo el mundo y que registran y asocian esos nombres específicos a unas direcciones IP. ¿Saben? Ya sea en Internet o en una red privada también, porque yo puedo tener un dominio interno privado solamente para mi red LAN. Están referenciados en las RFCs 881, que es la RFC que es donde cuando se generó el sistema, el protocolo como tal, que determina el plan de nombres de dominio y la gente que se iba a trabajar. Y las RFC 1034 y 1035, que define la primera los conceptos y características y la segunda las implementaciones y las especificaciones que se hagan. Obviamente esto ha tenido una evolución, ha ido una mejora. Incluso a partir de el 2 de febrero del 2018 creo que fue, se hizo un cambio en el manejo del DNS, se modificó la versión para darle algo más de seguridad a estas comunicaciones. Porque el protocolo DNS tenía sus problemas de seguridad asociados al manejo de transferencias de zona o a la suplantación de sistemas DNS de nombres de dominio de los equipos. Esto para darle algo más de seguridad a las comunicaciones y validar que la máquina que está respondiéndote a los nombres de dominio o a ese dominio particular sí sea la máquina correcta, la máquina autorizada, para garantizar la seguridad de las comunicaciones web y para garantizar la seguridad de las comunicaciones de correo electrónico también, incluso, o de todas las comunicaciones sobre las cuales se sustente la identificación de máquinas por el servicio DNS. Entonces, para entender el funcionamiento del servicio DNS hay que tener claro
una terminología que se utiliza aquí, pues digamos algunos conceptos vamos a manejar de lo que es el hostname, que viene a ser el nombre de la máquina, ¿sí? Y el nombre de la máquina normalmente es la primera parte del nombre de dominio, www, blog, cronos, punto, ya el dominio que venga después, siendo el dominio el apellido, ¿no? Digámoslo así. El nombre común para todas las máquinas de ese sistema. Ojo, y no tienen por qué estar todos en el mismo servidor o almacenados localmente en la empresa. La verdad es que el sistema de nombres de dominio te relaciona nombre de la máquina contra la dirección IP. Esté donde esté esa dirección IP, no importa. ¿Oyeron? Por eso es que tú puedes tener tu página web local en tu empresa y tu servidor de correo electrónico o tu sistema de correo electrónico en Google o en Microsoft. ¿Ya ven? Muy bien, entonces el hostname es el nombre de la máquina. ¿Listo? El nombre como tal de la máquina. El FQHN, el Full Qualified Hostname o el nombre de equipo completamente cualificado, también se le dice FQDN, nombre de dominio completamente cualificado, es ya el nombre completo de la máquina, con su dominio incluido. www.americana.edu.co, por ejemplo. ¿Sí? Siendo americana.edu.co el domain name o el nombre de dominio. ¿Sí? Ese es el nombre que está controlado. En Internet, digamos, los nombres de dominio en Internet están controlados. Los que están en una red LAN no, porque obviamente pues ese control lo tienes tú. Pero en Internet los nombres de dominio no pueden ser utilizados aleatoriamente. Tú tienes que adquirir ese nombre de dominio. Y existen organizaciones en cada país que controlan los nombres de dominios asociados a ese país. De tal manera que no se permita que los nombres se repitan. Y la organización ICANN pues se encarga de controlar el registro de nombres de dominio en todo el mundo. O sea, es la que controla a todos esos sistemas de gestión de nombres de dominio en este caso. Los NIC, que se les llama, los Name Information Center, los centros de información de nombres. En Colombia se maneja a través de una empresa conocida como Cointernet, que es la que controla la venta de nombres de dominio que terminen con la extensión .co. Y ellos obviamente pues le dieron ciertas libertades. Antes lo manejaba la Universidad de los Andes y solo la Universidad de los Andes podía vender dominios .co. Actualmente pues con Internet liberó ciertos recursos para que otros proveedores puedan vender esos dominios, como por ejemplo my.com.co, panda.co, lo que GoDaddy también puede vender dominios con extensión .co. Pero los dominios, digamos que más comunes, el com.co, el net.co, pero ya dominios puntuales como gov de entidades del gobierno o mil para entidades militares o los .edu o los ORG incluso, que son de organizaciones sin ánimo de lucro, solamente los puede vender con Internet. Y tenemos los TLD o los Top Level Domain, los dominios de nivel superior o dominios de primer nivel, que hace referencia al último nombre que aparece en tu, ¿cómo es que se llama? En el nombre de dominio, que sería si termina en com sin extensión de país, pues el com, el ORG, el edu o la extensión del país, co, es cuando tú puedes adquirir dominios de primer nivel, que se le dice, es porque tú puedes tener tu sitio, tu nombre, perdón, de dominio. Por ejemplo, tú podrías tener www.americana.co sin definir el tipo de organización. El nombre de dominio se organiza de esa manera. El país, que se identifica por una sigla de dos letras, perdón, que fueron definidos en una reunión de la ONU hace varios años ya. Y a Colombia le perteneció el .co. Ya viene al final pues ES, que es España, FR Francia, BE Venezuela, MX México, ¿sí? US, que es Estados Unidos, aunque ellos por lo general muchas veces no lo usan. Lo que viene después, antes al país, viene a ser el tipo de organización. Entonces aparecen las COM, que son las companies, las compañías, las ORG, que son las organizaciones sin ánimo de lucro, las EDU, que son instituciones educativas, las GOV, que son del gobierno, las NET, que son empresas que venden servicios de redes, de networking, las INFO, que son sistemas de información,
Los com quedaron para los sistemas comunes, los comerciales, digamos que todo aquel que gane dinero con su actividad. Y digamos que fue la extensión que más se popularizó. Y por eso hay muchos sitios que, a pesar de que no son de empresas comerciales, tienen el dominio.com, que digamos que es el dominio más común en este caso. Entonces, ¿cómo funciona esta jerarquía DNS? Pues el nombre de dominio está jerarquizado y comienza por la raíz del sistema, que vendría a ser el root o el punto. Todos los nombres de dominio terminan en un punto al final. Yo no lo defino y el sistema lo pone por mí, porque ese punto final es el que le indica al sistema que ya terminó el nombre de dominio y que no hay que colocar más nada. ¿Listo? Normalmente ese punto va después del nombre de dominio ya el que tú adquiriste. Este raíz o este root es el servidor principal de dominio en el sistema. En la jerarquía DNS a nivel mundial, estos sistemas se manejan a través de lo que es los servidores de dominio los servidores de dominio raíz, ¿sí? Que son unas máquinas que se llaman a.root-servers.net, b.root-servers.net, c.root-servers.net, creo que llegan hasta la H. ¿Ya? Y son los servidores DNS originales, los primeros que se inventaron, que pertenecen a la NASA. Hay uno que es del FBI, hay otro que es de la Universidad de Berkeley, ¿sí? Porque este sistema creo que fue propuesto por la Universidad de Berkeley en sus momentos. Anteriormente al servicio DNS se utilizaba otro sistema que les voy a explicar más adelante. Después viene pues el dominio asociado al dominio de primer nivel, que vendría a ser pues ya el COM, el ORG, el ES, el del país, por ejemplo. Luego ya comienzan a introducirse ya en los nombres de dominio particulares que se asocian al recurso que tú adquieres a través de estos proveedores de nombres, digámoslo así, estos NIC. Y puedes incluso tener sus dominios internos, y después pues al final pues siempre viene el nombre de la máquina. Anteriormente se decía que el nombre de dominio era el DNS, era la dirección IP al revés, pero ya esto no se maneja de esa manera. Entonces tenemos que www.americana.edu.co viene jerarquizado desde americana.edu.co, luego viene edu.co, luego .co y el directorio raíz, el dominio raíz. Entonces, cuando tú adquieres un nombre de dominio, tú tienes la posibilidad de registrar ese nombre y que todo el mundo sepa quiénes son los servidores que controlan ese dominio. En la próxima clase vamos a configurar un servidor DNS para que vean cómo es ese proceso, ¿ya? Pero ese servidor de nombres o ese que está registrado en esta NIC, en Cointernet, por ejemplo, en Colombia, es al que los otros sistemas DNS tendrán que preguntarle cuando necesiten averiguar cuál es el nombre de dominio, perdón, cuál es la dirección IP de la máquina www.americana.edu.co. ¿Ya? Con ellos tendrán que averiguar cuál es el servidor DNS al cual le tendrás que preguntar. Obviamente que podrán ser esos servidores DNS registrados por mí, que soy el que administra el dominio de la Americana, por ejemplo. Yo puedo definir que esos servidores DNS que van a administrar mis nombres de dominio son los de Claro. Y le digo a Claro, mira, yo te voy a pagar para que tú me registres estos nombres acá, en estos dominios. Listo, claro que sí. Entonces, págame y yo te registro aquí. Cuando alguien me pregunte por ti, yo lo mando a las direcciones IP que tú me digas. ¿Sí? Entonces, o los puedo tener yo internamente en mi empresa. Y publico mis servidores DNS con la lista de las máquinas que yo tengo registradas en mi sistema. Y así lo mismo hace Google, lo mismo hace Microsoft. Cada quien tiene sus propios servidores. Ya él verá a ver si contrata con un tercero para que le administre los nombres o los maneja él mismo. O puede ser, una parte los manejo yo y otra parte la maneja otro proveedor. No sé, ya ahí sí comienzas tú a jugar con esto. No, ustedes son mi secundario por si yo fallo. ¿Ya? Puede ser así. Y como les digo, no es porque yo tengo mi dominio aquí, entonces las máquinas tienen que estar aquí internas. No, yo puedo hacer que la máquina apunte hacia una red distinta. Unas están en Estados Unidos, otras máquinas están en Canadá, otras máquinas las tengo yo. ¿Ya? Pero no importa, eso es transparente para el usuario.
Aunque recomendación, lo mejor es tener todo organizado y todo centralizado. O sea, en un solo sitio, porque te vas a poder administrar demasiado. O sea, te vas a regar, administras unas cosas por un lado, entonces tienes un proveedor para unas cosas, otro proveedor para otras. Y eso te puede armar un arroz con mango a veces en tu sistema. Entonces, ¿cuáles son los componentes de este servicio DNS? Tenemos los clientes, ¿no? En nuestro caso, que es la fase 1 en este caso de las comunicaciones. ¿Por qué? Porque ellos son los que hacen las solicitudes. ¿Ya? El programa cliente DNS que ejecuta en la computadora del usuario y que hace las peticiones. ¿Sí? Yo lo hago de manera transparente. Cuando yo escribo www.americana.edu.co en el navegador llama al cliente DNS de Microsoft para que haga la solicitud y averigüe la dirección IP. Están los servidores DNS, que son los que contestan las peticiones de los clientes, ¿ya? Como tal. ¿Cuáles son? Los que tú tengas registrados en tu configuración de red como tus servidores DNS. ¿Listo? Es probable que esos servidores DNS no sean los que guardan la dirección que tú estás buscando. ¿Oyeron? Pero ellos son recursivos, entonces tienen la capacidad de reenviarle las peticiones a otro servidor. Eso sí, estos servidores pueden hacer caché y a medida que vayan haciendo solicitudes la van guardando para que la próxima vez que alguien les vuelva a preguntar por esa dirección, ya tengas la respuesta y puedas entregárselas enseguida. En cuyo caso entregas una respuesta no autoritativa. ¿Sí? ¿Cómo así no autoritativa? Sencillo. Tú estás respondiendo, pero tú no eres el servidor que registra o que controla esos nombres de dominio. ¿Ya? Y está la zona de autoridad, que ya viene a ser la parte del nombre de dominio sobre el que es responsable el servidor DNS. O sea, digamos que el nombre que tú controlas como servidor DNS que eres. Ahora, ojo, es probable que tú como servidor DNS seas solo un servidor DNS de reenvío. ¿Sí? No tengas una zona de autoridad definida. O sea, tú no tienes un dominio adquirido. Tú solamente estás para recibir solicitudes y mandárselas a otros servidores. Entonces, en esta zona de autoridad, tú defines lo que es el dominio que estés utilizando, las características, pues el número de serie de identificación del dominio, los tiempos de validad de duración de las concesiones, ¿sí? de las respuestas. E incluso tú puedes tener varias zonas de autoridad en un mismo servicio DNS. O sea, tu servicio DNS puede responder a varios nombres diferentes, varios nombres de dominio distintos. Eso no es ningún problema. Entonces, ¿cómo funciona este sistema? Es muy sencillo. El usuario solicita el nombre de dominio al servidor DNS, ¿sí? En este caso, el servidor que están utilizando es el BINT. Este es el Berkeley Internet Name Domain, nombre de dominio de Internet de la Universidad de Berkeley. Ellos inventaron el sistema BINT que se usa en las máquinas Unix. Entonces, el usuario A o B, dice aquí, solicita la página www.pagina.com.mx. Este señor, si él no sabe, él verifica en su base de datos DNS, si él tiene registrado ahí, pues responde enseguida. ¿Y cuándo lo tiene él en su base de datos DNS? Cuando él es el que responde por el dominio página.com.mx o ya le hizo una solicitud anterior y la guardó en su caché. En ese caso, pues él responde enseguida. Si no, le pregunta a otros servidores DNS en el mundo. ¿Sí? Comenzando por los servidores raíz y bajando en la jerarquía para averiguar quién controla esos nombres de dominio. Entonces, así es como funciona un sistema de nombres de dominio. Como es una red jerarquizada y es una red distribuida en varias máquinas en todo el mundo, pues si tú no sabes quién controla un dominio, tú le preguntas a los servidores raíz, porque esos sí son universales, eso todo el mundo los conoce. El servidor raíz es el que ellos tienen registrados quién controla los nombres de dominio de cada zona. Entonces, tú le preguntas, disculpa, ¿quién maneja .co? Y él te dice, no, vete para Cointernet. Ah, listo, voy para Cointernet. Cointernet, ¿quién maneja americana.edu.co? Y Cointernet te dice, ese es el servidor de la Americana. Vete a esta dirección IP, que ahí está el servidor de ellos. Listo.
voy para ese servidor de la americana. Servidor de la americana, ¿quién maneja www para ustedes? Y te dicen, no, mira, esa dirección IP es esta. Y listo, ya tú puedes ir a esa página sin ningún problema. Así es como funciona este sistema DNS. Ahora, ¿qué pasa si tú no tienes una dirección IP fija? Porque tú no tienes un contrato con tu proveedor de servicios de Internet para tener una dirección IP fija, sino que tu dirección IP es cambiante. Hace algunos años, ya bastantes, pues, a algunas empresas se les ocurrió, digamos, bueno, vamos a ofrecer nosotros el servicio para tener tus nombres de dominio actualizados con tus IPs cambiantes, ¿ya? Entonces, en ese caso, podemos hacer una contratación con DNS, con NoIP, con FreeDNS, que son diferentes sitios que te permiten. Tú montas una aplicación, un cliente en tu computadora que se mantiene conectado continuamente con estos servidores para conocer la dirección IP pública que está asociado a tu máquina. De tal manera que estos sistemas siempre se mantengan actualizados con tu dirección IP actual en ese momento. Y cuando alguien busque tu nombre de dominio, pues lo lleve a a la IP correcta que tengas en ese momento. ¿Saben? Entonces son sistemas de DNS dinámicos que se pueden instalar, que se pueden contratar, digámoslo así. Eso sí, el nombre de dominio sí lo compras normalmente tú sin ningún problema. Y hace algunos años ya se pueden manejar los nombres de dominio internacionalizados. O sea, nombres de dominio que contienen caracteres no ASCII. Recuerden que los caracteres ASCII son los caracteres que están o que pertenecen a los primeros 127 códigos, ¿sí? de los sistemas de teclado que se utilizaban en las máquinas originales, que solo permitían escribir en el idioma inglés. Por eso no se permiten las letras tildadas, no se permitían la letra ñ ni ningún otro carácter distinto. Actualmente, con los nombres de dominio internacionalizados, ya se puede manejar nombres de dominio, por ejemplo, en español con la letra ñ, ¿sí? En japonés, en chino, en árabe, ¿sí? O incluso con letras tildadas en alemán, ¿ya? Estos son sitios web que yo busqué y que pues encontré en su momento. Verifiquemos si todavía funcionan, por ejemplo. Vámonos aquí. Ahí tenemos el nombre de dominio con ñ sin ningún problema. ¿Ya ven? Probemos este en árabe, a ver. Aquí tenemos la página, ¿cierto? Pues aparecen diferentes países aquí del Medio Oriente. Y el dominio está en árabe. Y aquí aparece, pues la página tiene su información en inglés y en árabe. Aquí tiene unas palabritas en árabe, pero el dominio está completamente en árabe, sin ningún problema. O sea que sí se pueden manejar dominios en otros idiomas diferentes al inglés. ¿Cómo se manejaba antes el sistema de dominio? Antes de que existiera el servicio centralizado DNS. Cada computadora podía tener un archivo llamado host.txt. Actualmente se llama exclusivamente host. Y ese archivo tiene una lista de nombres que tú mismo escribías. O sea, tú definías los nombres de dominio que ibas a utilizar y las direcciones IP de esas máquinas. Digamos que Internet era pequeño en esa época, no había muchas máquinas y tú podías tener tu base de datos local. O sea, tú mismo la creabas. Ese archivo todavía existe. ¿Oyeron? Y se lee primero que cualquier servicio DNS. Ahora, si tú tienes una dirección IP registrada en ese archivo, asociada a un nombre de dominio particular, o al nombre de una máquina específica, tú puedes ir a ese archivo y él te redirigía a la máquina correcta, a la máquina específica que tú tuvieras registrado ahí, independientemente a si era la máquina real o no. ¿Oyeron? Si era la máquina real o no. Actualmente ya no funciona tanto de esa manera, porque con la nueva versión de DNS que surgió cuando les comenté, pues ya eso se cambió y ya no se permite que tú pongas aquí cualquier máquina y la enlaces hacia otros sitios. ¿No vieron?
Una vez probamos hacer lo mismo con Google aquí y ya no funciona. Ya no te redirige. Nosotros lo que hicimos fue redirigir la IP de Facebook hacia Google. Para que cuando escribieras Facebook te llevara para Google. ¿Ya? Pero ya no funciona. Porque obviamente pues ya se valida específicamente la dirección exacta. En Windows ese archivo está en la carpeta C Windows System 32 Drivers etc host. En Linux está en etc host directamente en la carpeta. En Mac, en el iPhone, también está en la carpeta private /etc /host. Y en Android está en /system /etc /host. O sea que el archivo es común a todas las máquinas. Y se mantiene por compatibilidad con estos sistemas antiguos, básicamente. Entonces, esta era tu base de datos DNS. Tú la creabas a mano. ¿Ya? Encontrabas una IP y tú le ponías un nombre, el nombre que tú quisieras. ¿Oyeron? Y actualmente pues ya todo se maneja a través del servicio DNS, así que este archivo no es tan necesario. Algunos software maliciosos incluso te creaban un archivo falso y un ataque de suplantación DNS, te creaba un archivo host o te modificaba el archivo host y te redirigía a las páginas de los bancos, por ejemplo, a la página que ellos habían creado, hacia los servidores que ellos habían creado. Y te aparecía en este archivo host una lista de un montón de nombres de dominio apuntando todos a la misma dirección IP, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, digamos que era una forma de que te redirigieran y tú veías tu nombre de dominio bien puesto, www.davivienda.com.co, por ejemplo, pero te estaba llevando a la página que no era. ¿Por qué? Porque el archivo host estaba modificado para que te redirigiera a la dirección que no era. Y como este va primero que las solicitudes de servidores DNS, pues tú te ibas a la página que era idéntica a la del banco, pero no era la del banco. Es más, tú ni siquiera notabas que no era HTTPS, sino que era HTTP, porque no le paras bola a eso. Los servidores y clientes DNS. Entonces, a nivel de servidores, tenemos el servidor BIND del Berkeley Internet Domain, Name Domain, nombres de dominio de Internet. Ese es el que usan los sistemas Unix. El Microsoft DNS, que es el que usa Microsoft en sus servidores. El DNS+, que es un DNS también que se puede descargar por Internet y montar. Ya sea como servidor maestro, o sea, servidor principal o servidor esclavo. El esclavo se sincroniza con el maestro para mantenerse actualizado. Y como clientes tenemos los comandos host, nslookup, el comando dict, el comando whois, los clientes DNS de Microsoft, ¿sí? El archivo resolve de los sistemas Linux. O sea que hay muchísimos sistemas clientes que se pueden utilizar. Host y nslookup son comandos muy comunes y que nosotros hemos utilizado ya en estas clases. Bueno, este es el sitio web de Cointernet. Es la organización o la empresa en Colombia que está autorizada a vender dominios.com, perdón, .co para cualquier parte del mundo. Cualquiera que quiera un dominio, específicamente, bueno, aquí aparecen estos por defecto, pero yo puedo escoger otros dominios particulares. Yo puedo validar aquí incluso si el dominio está siendo utilizado, por ejemplo. Vamos a ver si la americana, vamos a ponerlo en minúscula, americana.com.co, vamos a ver. Y aquí él comienza a buscar. Y dice, sigue buscando. Ya el dominio está registrado. ¿Ya? Entonces, y nos da algunas posibles sugerencias si nos muestra aquí que otros dominios podríamos tener. Nos puede dar algunas sugerencias. Aquí no mostró nada. Bueno, aquí nos está mostrando otras empresas que están autorizadas a vender dominios.co, pero obviamente pues limitados. Vamos a ver si aquí aparece dominios restringidos. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, org.co, edu.co, gov.co y mil.co. ¿Ya ven? Miren que gov.co no tiene costo y mil.co tampoco tiene costo. ORG tampoco tenía costo, pero ahora lo están cobrando 30,000 pesos seguramente por año.
Edu.co, si eres institución del gobierno pública, no pagas. Entonces aquí vamos a ver americana.org.co y está disponible. Digamos que eso se podría comprar, ¿verdad? Pero tú para conseguir estos nombres que son ya privados, digámoslo así, están un poco restringidos, tienes que tener cierta documentación, tienes que tener ciertas características, tienes que poner los registros de constitución de la empresa, ¿sí? Si eres una institución del estado, de educación, tienes que mandar ¿cómo es que se llama? Tienes que mandar la resolución del Ministerio de Educación, indicando que eres una institución de educación para que puedas adquirir el dominio. Aquí aparecen los dominios internacionales también, si quieres buscarlos, ¿ya? Puedes escoger el idioma en el que quieres, digamos que hacer la consulta. Total, aquí está la información sobre el manejo de dominios a nivel de Colombia, digámoslo así, ¿ya? Entonces, digamos que tú puedes aquí adquirir el dominio, pues por aquí está cómo funciona un dominio y te da las características propias que debes tener en cuenta para la hora de adquirir un dominio. O sea, que ellos te van guiando en todo. Entonces, aquí te dan todas las explicaciones. Y en cualquier página tú puedes ir por ejemplo, GoDaddy.com, que es un servicio hosting en internet, y tú aquí incluso puedes buscar dominios, ¿ya? Aquí tú puedes ir en México, ellos pueden vender dominios de diferentes tipos. Vamos a ver si aquí de pronto nos permita. No, pues eso es para los.com. Vamos a poner aquí el nombre americana.org.co, que vimos que estaba desocupado. Pero dicen que no están disponibles, en parte porque ellos no pueden vender ese nombre. ¿Oyeron? Aquí me lo está ofreciendo como que en pesos mexicanos, creo que no sé. Bueno, como estoy que estoy aquí desde México, vamos a cambiarlo aquí a CO, a ver si sale Colombia. Listo, aquí estamos en Colombia. Lo que pasa es que como estaba con ¿cómo es que se llama? Yo navego por .go, él seguramente me enlazó por México y pensó que me estaba conectando desde México. ¿Ya? Eso es por un año, ¿cierto? Depende del tipo de contrato que tú hagas. O sea, tú puedes hacer contratos por 2, creo que hasta por 5 años. ¿Ya? De todas formas, cuando tú compras el dominio, si se te está venciendo, el sistema te lo va informando. ¿Ya? Te lo va informando con tiempo, te llega un correo al correo que tengas registrado. Normalmente tú registras 3 correos: el contacto técnico, el contacto administrativo y el contacto financiero. A los 3 le llega el correo. Ahora, si los 3 eres tú mismo, pues ya ahí sí, tú tienes que estar pendiente. Si se te llega a vencer el dominio, de todas formas te lo vas reservando por un tiempo, pero ya después, ya si tú no muestras intención de adquirirlo, pues te lo pierdes. Entonces, si lo compras por 3 años, pues listo. Ahora, eso sí, si tú lo compraste y no lo volviste a actualizar, pero aún así nadie lo ha comprado, pues el dominio está ahí, pero no se puede usar. No responde. Tus servidores no lo van a encontrar porque no has pagado. Vamos a pasar ahora al protocolo DHCP, que es el protocolo de control dinámico de equipo, el Dynamic Host Control Protocol. Este es el protocolo que le asigna la información de direccionamiento IP a una computadora, ¿sí? Eso es lo que la finalidad que se sigue con este protocolo. Que las máquinas puedan obtener una dirección IP a través de un servidor centralizado o de un conjunto, porque pueden ser varios. Eso sí, cuando sean varios servidores tienen que mantenerse sincronizados para que, digamos que ya cada uno sepa qué dirección IP está asignando el otro. Esta es una extensión del protocolo Bootstrap que les había comentado, el BootP, que se utilizaba para el arranque de las máquinas que no tenían discos y no tenían sistemas operativos instalados, y que su finalidad es asignar dinámicamente una dirección IP y otros parámetros de configuración al dispositivo que lo solicite, ¿ya?
Y ellos obviamente llevan una lista de las concesiones que están haciendo, de las concesiones del direccionamiento IP. Y esa concesión es por un tiempo especificado. Si se vence ese tiempo, tú puedes solicitar una renovación. Tu máquina solicita incluso una renovación de la concesión. Y si no, pues la IP se libera y si llega otra máquina y la solicita, pues se la asigna a esa otra máquina. De todas formas, en los servidores de DHCP llevan siempre el registro y por lo general cuando una máquina ya le ha asignado una dirección IP, la siguiente vez, si no ha vuelto a asignar esa dirección, pues la asigna la misma. Pero esto aquí sería una lotería. Eso sí, en nuestra red tenemos que tener claro que las máquinas clientes pueden tener direcciones IP dinámicas, pero los servidores deben tener direcciones IP fijas para que puedan ser localizados con esa dirección. Así que tú puedes hacer, ya sea que le pongas una dirección fija a la computadora, al servidor como tal, manualmente le pongas la IP, o que a través de una exclusión, una asignación exclusiva de una dirección IP basada en una dirección MAC, siempre le asignes la misma dirección IP al servidor. Y esa IP obviamente la reservas. Entonces, el protocolo se publicó por primera vez en la RFC 1531 en octubre de 1993. Actualmente la versión, digamos que se trabaja es la 2131, la de IP versión 4, y para IP versión 6 la 3315, porque cambiaron un poco, bueno, digamos, cambiaron bastante el funcionamiento del manejo del direccionamiento con IP versión 6. ¿Ya? El puerto que usa el servidor es el 67 por UDP, o sea que él escucha peticiones por el puerto 67. Y los clientes tienen un puerto definido, siempre usan el puerto 68. Aquí ya no usan un puerto generado de manera aleatoria, ¿oyeron? Porque se tiene que manipular específicamente, ya que estos mensajes se van a mandar por broadcast, entonces hay que ser muy específico en que esta solicitud es una solicitud de un cliente de HCP, para que el servicio sepa exactamente qué es lo que está pasando aquí. Entonces, el DHCP incluye diferentes tipos de mensajes, ¿ya? Por ejemplo, el DHCP Discover, que es un mensaje para encontrar servidores de DHCP. Digamos que es la solicitud que tú mandas para verificar, disculpe, necesito un servidor de DHCP, ¿quién está disponible? Esto es un mensaje que se manda por broadcast. DHCP Offer es la respuesta del servidor indicando que, bueno, porque pueden haber varios, indicando los parámetros iniciales. Yo soy un servidor de DHCP y te puedo asignar esta dirección IP. Claro, tú todavía no la aceptas. ¿Por qué? Porque tú puedes recibir respuestas de varios servidores de DHCP que hay en tu red. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con quiénes son servidores de DHCP. Si alguien te mete un servidor de DHCP no autorizado a la red, te puede afectar. Entonces tú recibes múltiples ofertas de múltiples servidores si tienes varios. Si tienes uno solo no hay problema, listo. Ese es el que le toca aceptar. Pero de todas esas, entonces ya el cliente escoge cuál va a tomar. Entonces el cliente le responde al servidor indicando, bueno, listo, te escogí a ti, voy a tomar tus parámetros. ¿Ya? Entonces el servidor, y obviamente este mensaje también le llega a los otros servidores indicándole, no, mira, ya escogieron al servidor 2. Él es el que va a asignar las direcciones. Listo, entonces ese servidor manda un DHCP ACK indicando con los parámetros que te voy a asignar. Bueno, toma, estos son tus parámetros, te los estoy recordando para que te autoconfigures con estas direcciones. ¿Vale? Entonces, digamos que esos son los 4 mensajes básicos que se utilizan para la asignación de una dirección DHCP por IP versión 4. ¿Oyeron? Hay un DHCP NAC que es para indicarle a un sistema que ya se venció su concesión, ¿verdad? O para indicar que hay una configuración errada en la red de ese cliente. O para que el cliente, anuncie una configuración equivocada en la red. DHCP Decline, el cliente le anuncia al servidor que la dirección ya está en uso porque le asignó una dirección y resulta que se le generó un conflicto de IP. DHCP Release libera la dirección IP para que sea utilizada por alguien más. Ya no la necesito. DHCP Inform, solicito parámetros.
dame parámetros locales de la red. Ya tengo una dirección IP, no necesito una dirección IP, necesito los parámetros de la red como tal locales que se manejen acá. Puertas de enlace, DNS, exactamente. Entonces, aquí está cómo se realiza la solicitud. Se manda un mensaje de Discover, el servidor envía una oferta, el cliente responde indicando, bueno, listo, le manda la solicitud, voy a aceptar tu información, y este le manda el acuse de recibo indicando que, hey, listo, ya, vamos a aceptar aquí, te voy a registrar, y ahí ya tienes tu dirección IP asignada. Ahora, de HCP versión 6 ya cambia un poco, ¿ya? En este caso, hay unas opciones de autoconfiguración a través de asignación de direcciones IP sin estados, en donde el servidor solamente enviará información relevante de la red, pero no específicamente una dirección IP, si no es necesario. Entonces, en este caso, el equipo puede hacer un descubrimiento de router a través de mensajes de Router Discovery con ORD, y los equipos de enrutamiento envían información de mensajes RA, que son Router Advertisement, o digamos que informando que ellos son enrutadores y que pueden utilizarlos para salir de Internet, ¿ya? Entonces, si recuerdan, cuando nosotros configuramos DHCP versión 6 en Cisco, la puerta de enlace no la asignábamos nosotros. La puerta de enlace la autoasignaban los routers, y las máquinas la tomaban por un mensaje de manejo de conexiones de HCP de manera stateless, o sea, sin estados. Y usaban como dirección de puerta de enlace la dirección F80, que es la dirección de link local, y no la dirección IP versión 6 de tipo Global Address. Y también permite a los clientes la solicitud de múltiples direcciones IP versión 6, porque esa es una particularidad también de IP versión 6. Una máquina puede tener múltiples direcciones diferentes de tipo IP versión 6. Y los servidores de HCP pueden asignar esas direcciones múltiples sin ningún problema. Entonces, hay más mensajes que en DHCP versión 4. El DHCP versión 6 tiene el mensaje solicit, que es la solicitud que los clientes hacen de una dirección IP. Advertise, indicando que pues estoy disponible para tu solicitud, te puedo asignar una dirección. Sería el posible offer que podemos manipular aquí, ¿ya? En este caso, cuando los servidores pues mandan informes de advertise indicando que ellos son servidores de HCP y que pueden asignar direcciones. Los requests, que son ya digamos que los mensajes del cliente para solicitar los parámetros de configuración. Confirm, dice aquí, mensaje del cliente a cualquier servidor disponible para determinar que si la dirección que le asignaron sigue siendo válidas, o sea, indicando, hey, aquí estoy, confirmo que tengo esa dirección IP por si acaso, para evitarnos con problemas, porque recuerden que se pueden asignar la misma dirección IP a múltiples máquinas. Recuerden que aquí se pueden manejar direcciones énicas o direcciones de grupo. Renew, dice mensaje del cliente al servidor que originalmente proporcionó los parámetros IPs, porque acuérdense que pueden ser varios servidores, para extender el tiempo de vida de la dirección asignada y actualizar los parámetros de configuración. O sea, como quien dice, hey, voy a seguir usando la dirección IP, ¿oíste? Rebind es disponible para extender los tiempos de vida de la dirección asignada a los clientes y para actualizar otros parámetros de configuración. Pero ya esto lo manda, digamos que el cliente hacia el servidor. Y solamente se envía cuando no se obtiene una respuesta de un mensaje renew. O sea, te estoy mandando un renew y no me responde. Bueno, te voy a mandar otro nuevo. Te voy a mandar ahora un rebind para garantizar que me mantengas esta dirección. El replay, que es la respuesta en este caso, con la dirección y la información de la asignación. Release, para liberar las direcciones. Decline, para, digamos que, indicar que se tiene asignada una dirección que ya está siendo utilizada y que no la quiero manejar como dirección énicas, ¿sí? Reconfigure, mensaje de un servidor para informar que tiene unos parámetros de configuración nuevos o actualizados, para que las máquinas digan, ah, bueno, mándamelos, por favor. Information request, estoy solicitando información.
¿sí? Sin pedir una dirección IP. Relay forward o relay replay son mensajes para retransmitir direcciones y solicitudes hacia los servidores DNS a través de lo que se conoce como, en lo que antes se llamaba el DHCP Relay en IP versión 4. ¿Cómo así? Es probable que tú tengas que pasar por diferentes equipos para poder llegar al servidor de DHCP. Y tú puedes configurar, si son equipos de red, por ejemplo, tú puedes configurarlos para que ellos les redirijan los mensajes de DHCP al servidor de DHCP. ¿Qué problema se te puede presentar cuando estás configurando una solicitud, cuando estás manejando solicitudes de DHCP? Si se acuerdan, acá, cuando te haces una solicitud, por ejemplo, en IP versión 4 de DHCP Discover, tú mandas a una dirección 255.255.255.255, que es un mensaje de broadcast. ¿Sí? Como no tienes una dirección IP, no sabes qué broadcast utilizar, así que usas el broadcast general. ¿Qué pasa con los mensajes de broadcast? No salen de la red a la que pertenecen. Así tú no tengas una dirección IP, no importa. Tú estás conectado a la VLAN con la subred 192.168.0.0, es la 24. Pero el servidor de DHCP está en una VLAN distinta o en una subred distinta a la tuya, a la que estás tú conectado. Ojo, tú todavía no tienes una dirección IP, así que tú no tienes una asignación todavía. Tú estás conectado físicamente a esa subred, pero no tienes una IP de esa subred. Entonces tú mandas un mensaje 255.255.255. ¿Qué pasa? Que ese mensaje no va a poder pasar a la VLAN del servidor de DHCP o a la subred del servidor de DHCP. Entonces tú le dices a tus routers y a tus switches, le dices, ven acá. Si llegas a recibir una solicitud de DHCP, reenvíasela a esta dirección IP que es el servidor. O sea, tú le dices a los switches y le dices a los routers que propaguen mensajes de DHCP Relay y que se los manden al servidor que tú les dijiste para que él le asigne una dirección IP, para que de esa manera el mensaje les pueda llegar. ¿Okay? Eso sería lo que manejan también el Relay Forward y el Relay Replay. ¿Okay? Entonces, ¿cómo son los mensajes de DHCP versión 6? En este caso, la concesión es mucho más rápida. El cliente hace la solicitud de información, la declinación, la solicitud de la IP, la renovación ya después de haber mandado una renew antes, la confirmación y la liberación, y el señor te responde con un replay. El servidor de DHCP te puede mandar un mensaje de reconfiguración, tú le puedes solicitar la información y él te reenvía. ¿Ya? Entonces, eso serían las dos formas, los mensajes iniciados por el cliente y los mensajes iniciados por el servidor. Y podemos manipular servicios de DHCP versión 6 sin estado. ¿Listo? En este caso dice aquí, los nodos que han obtenido las direcciones IP versión 6 a través de cualquier otro mecanismo pueden usar el servicio de DHCP de versión 6 sin estado para obtener información de configuración. ¿Sí? Como por ejemplo, lista de servidores DNS recursivos, puertas de enlace, ya no direcciones IP específicas, porque la dirección IP se la pueden autoasignar ellos mismos. ¿Ya? Entonces se puede manejar de esa manera. El servicio sin estado solo proporciona información de configuración y no asignación de direcciones. Entonces, clientes y servidores que implementan estos mensajes de sin estado utilizan solamente mensajes de tipo Information Request, Replay, Relay Forward y Relay Reply para reenviar mensajes. En el caso de los mensajes de Relay Forward y Relay Replay se reenvían hacia en varios servidores hasta llegar al servidor de DHCP. ¿Cuáles? Estos mensajes que están aquí. Todos estos que se manejan acá. En cuanto a implementaciones de DHCP o softwares, pues Microsoft tiene su software de DHCP que se implementa en los servidores de DHCP de Windows. Los sistemas Unix utilizan el ISC de DHCP, que es el servicio de DHCP del Internet Software Consortium. Ahí está la página, incluso uno puede descargarlo de ahí.
Y en los equipos Cisco, por ejemplo, ellos tienen su propio servidor de DHCP habilitado desde la versión 12 de Cisco iOS. Sun Microsystems también creó su propio servicio de DHCP para su sistema Solaris, que ahora mismo es propiedad de Oracle. Y digamos que muchos routers utilizan servicios de DHCP, pero muy limitados. Normalmente solamente permiten asignar 254, perdón, direcciones IPs. ¿Listo? Hay que corregir esa parte, no son 255. Muy bien, pasamos al protocolo HTTP, que es el protocolo más conocido aquí y es el que más se utiliza. Es más, muchos del resto de protocolos se han movido y se soportan sobre HTTP. Por ejemplo, el correo electrónico. Antes el correo electrónico se manejaba por separado y tú necesitabas un software para manejar los correos electrónicos. Tú tenías que instalar de manera obligatoria un Outlook o en esa época un Eudora, que era el software más utilizado en esa época de correo electrónico, o un Thunderbird, que ese es más nuevo todavía, pero bueno, listo, podías utilizar ese tipo de herramientas. Eran estos software que se conocían como los agentes de usuarios de correos o MUA. Pero ahora muchos de estos servicios se brindan a través de HTTP, como el servicio de Gmail, el servicio de Hotmail. Hotmail fue el primer servidor que brindaba correos electrónicos a través de páginas web. Después apareció aquí en Latinoamérica Latinmail, que era completamente en español. Fue el primer servidor en español que se desarrolló para Latinoamérica. Y después comenzaron a salir pues, los otros sistemas. Pues salió Gmail, Yahoo ofreció también su servicio de correo electrónico. Cuando surgieron los portales, unos sitios que integraban múltiples servicios, se les llamó portales web, pues apareció Yahoo, apareció AOL, apareció una gran cantidad de portales de este tipo y todos ellos ofrecían servicios de correo electrónico también. Después llegó Gmail y tumbó un montón. Prácticamente cerraron muchos porque todos se iban orientados a Gmail. Más Gmail antes era, cuando Gmail surgió, tú no podías crear tu correo electrónico. Alguien te tenía que invitar. Ellos liberaron unas invitaciones y de ahí para adelante comenzó a regarse. Ya. A mí me invitó por internet un argentino de unos foros que teníamos de hacking y cómo es que se llama, y yo con eso creé mi cuenta y yo podía invitar a 3 personas y así se iba regando la cosa. Después ya liberaron el Gmail y todo el mundo se podía registrar. Entonces, el protocolo HTTP es el Hypertext Transfer Protocol, protocolo para transferencia de hipertexto. En este caso estamos hablando de hipertexto, sería los archivos con estructuras HTML para que sean interpretadas por una herramienta conocida como un navegador web. Este protocolo fue inventado en el CERN en Suiza para mejorar las comunicaciones que antes eran todas por consola y eran básicamente en ambientes de texto. Estos señores vinieron a popularizar y a masificar el uso de Internet en la invención del protocolo y el uso de las páginas web. Ahí aparece la evolución que ha tenido el protocolo. Ya tenemos la versión 3 del protocolo HTTP, pero digamos que todavía se hace un uso masivo del HTTP versión 1.1, que es el más común. Algunos utilizan ya HTTP versión 2, pero el más común y el más utilizado es la versión 1.1 todavía, porque digamos que es bastante estable. ¿Ya? Entonces fue desarrollado por la WWW Consortium o la W3C, ¿sí? La World Wide Web Consortium, y la IETF, la Internet Engineer Task Force. Entonces el protocolo HTTP se ha diversificado muchísimo, le han surgido una cantidad de mejoras, no solamente al lenguaje como tal, a los tipos de sitios. Originalmente solamente permitía HTML como lenguaje de marcas, ¿sí? Y bueno, ya ustedes saben que HTML no es un lenguaje de programación, contrario a lo que muchos publican a veces en Internet. HTML es un lenguaje de marcas o tags, ¿sí? Las famosas etiquetas encerradas entre mayor que y menor que le sirven al navegador para hacer la renderización de la página, o sea, la visualización gráfica del sitio. Todos los navegadores entienden, aunque las etiquetas HTML no son estándar, ¿sí? Digamos que no son estándar como tal, porque algunas etiquetas son propias de algunos navegadores, aunque ya se ha estandarizado muchísimo.
Y la versión HTML5 pues vino a reemplazar y eliminar algunos elementos que se utilizaban a través de terceros, por ejemplo, las animaciones. Para hacer videos animados o para manejar animaciones como tal dentro de HTML, tú tenías que utilizar, por ejemplo, Flash, una aplicación, un manejo de animaciones a través de una estructura, un formato llamado SWF, que fue desarrollado por una empresa llamada Macromedia en su época, que después fue comprada por Adobe. Y obviamente exigía que todo el que quisiera utilizar estas herramientas de Flash Player para reproducir los videos de Flash, pues tenía que pagarle el licenciamiento a Adobe. Muchas empresas, Apple por ejemplo, cuando surgió el iPhone, ellos decidieron que no iban a pagar el licenciamiento a Adobe, y por eso desde el navegador web Safari tú no podías ver páginas, ¿cómo es que se llama? Páginas que tuvieran videos de YouTube, por ejemplo. No podías ver YouTube desde ahí para videos que fueran SWF de Flash Player. Con el HTML5, pues ya se puede transmitir el video, se puede manipular el video directamente de HTML. Así que ya no necesitas el reproductor de Flash Player y ya no se utiliza. Digamos que ya murió ese reproductor. Pero entonces esto muestra la versatilidad que ha tenido HTTP para integrarse con otros sistemas, ¿sí? Y actualmente pues hace uso de muchas APIs HTTP de diferentes servicios, diferentes, incluso los que manejan las redes sociales y APIs de Google, APIs de Facebook, para integrarse con estos sistemas de estos terceros. ¿Bien? Entonces, digamos que ha sido muy versátil y se ha masificado cada vez más el uso del protocolo. Aquí tenemos la evolución que ha tenido, ¿sí? Las diferentes RFCs. Actualmente Internet versión 3 está en modo draft todavía, en modo borrador, desde el 2018. Cuando ya se determine de manera definitiva cómo va a quedar, pues ya se le asignará un número de RFC. Actualmente, como les dije, se trabaja con la versión HTTP 1.1, la actualización que se hizo en el 2014. ¿Cómo se maneja esto? El cliente hace una solicitud HTTP que consiste, por lo general, cuando tú colocas la solicitud aquí en la URL, se manda este mensaje get / la página que quieres o el / solo si no tienes un nombre definido, y la versión del protocolo. Normalmente este siempre es el primer mensaje HTTP que se envía, ¿verdad? Y obviamente incluye información adicional, otra información adicional, y tu servidor responderá a la solicitud con el archivo específico que estás buscando en formato HTML. Ya ustedes saben que lo que es páginas en formato PHP, ASP.NET o la estructura dinámica que utilicen, esa se procesa en el servidor y se genera un archivo HTML, que es el que se le entrega al cliente. ¿Por qué? Porque los navegadores primero no entienden código PHP, ni entienden código ASP, ni nada por el estilo. Ellos el único lenguaje de programación que entienden es JavaScript o BBScript, pero ya ese lenguaje prácticamente ha desaparecido. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una solicitud HTTP generada por un cliente. El método de envío GET, recuerden que está GET, está POST, aunque no son los únicos, pero digamos que son los más comunes. / que es la ruta que quieres buscar, y la versión del protocolo, ¿sí? Después viene información de encabezado, el host, o sea, el nombre de dominio que estás buscando. ¿Por qué se manda esto? Porque es probable que esa máquina que te almacena ese servidor web tenga varios dominios registrados. Entonces tú tienes que saber a qué dominio exactamente estás buscando. ¿Quién lo refiere? ¿Cuál es el usuario de la máquina que está solicitando? Esto para poder incluso identificar cuál es el posible navegador web que estás usando. Porque tú puedes crear diferentes páginas web para diferentes navegadores. ¿Vieron? Entonces tú validas cuál es el navegador que te hace la solicitud para saber cómo responderlo. Eso lo haces a través de PHP o de ASP.NET. ¿Sí? El mantener la conexión activa y otra información adicionales y una línea en blanco ya indicando que terminó la solicitud. Y el servidor responde con la versión, el código o del estado en el que se encuentra tu solicitud
200 es perfecto, todo está ok. 404 es file not found, archivo no encontrado, junto con otra información específica que el cliente recibe. Y después pues ya viene la página web como tal con la información HTML que tú vas a renderizar en tu navegador web. Y el protocolo HTTPS, señores, es el protocolo HTTP que funciona de manera segura. Sigue siendo el mismo protocolo HTTP, pero que implementa una capa de seguridad para hacer un cifrado de comunicaciones. Se utilizaba antes el mecanismo de la herramienta SSL, de Security Socket Lawyer, pero demostró ser un poco insegura y se reemplazó por la TLS, la Transport Layer Security, que básicamente consiste en que, bueno, vamos a intercambiar una serie de mensajes a través de un algoritmo conocido como Diffie-Hellman y vamos a establecer o vamos a autogenerarnos cada uno, tú como cliente y yo como servidor, vamos a autogenerarnos una misma llave de cifrado. ¿Okay? Y de ahí en adelante, todo lo que tú mandes me lo mandas cifrado y yo lo descifro de este lado. Y todo lo que yo te mande lo mando cifrado y lo descifras con la llave que nos autogeneramos tú y yo. ¿Okay? Y con eso las comunicaciones van más seguras. Entonces, el servicio web sería ¿qué? Sería ese programa que te brinda las comunicaciones HTTP, el que está pendiente a las solicitudes del sistema. El detalle con el servicio web es que debido a la existencia de códigos de programación web dinámicos como PHP o como ASP.NET o JSP, por ejemplo, en caso de un servidor Tomcat, que sería programación dinámica bajo lenguaje Java, cada servidor podía o venía preparado para manejar un tipo de lenguaje particular. Actualmente se le pueden poner librerías a cada servidor para que funcione con otros lenguajes distintos a los que él trae por defecto. Pero lo mejor es que trabajemos con las versiones propias con las que él maneja. Por ejemplo, Apache trabaja especialmente con PHP, así que pues utilicemos siempre PHP, que trabajemos con Apache. El Internet Information Server de Microsoft pues está diseñado para trabajar con ASP.NET. Ahí tiene su versión para PHP, pero digamos que zapatero a sus zapatos. Entonces, ese servicio web es el que está pendiente y maneja las peticiones HTTP. Básicamente, un servidor web, ¿qué es? Es un servidor de archivos. ¿Por qué? Tú le pides un archivo y él te lo manda. ¿Eh? Entonces, tenemos diferentes servidores: Apache, Internet Information Server, Tomcat, Nginx, Cherokee, ¿sí? Muchos de estos están basados en Apache. Line HTTP, que es una versión ligera de HTTP, muy sencillita, no maneja muchas cosas. HTTPD, ese pues lo encontré, no lo conozco, no lo he usado. Entonces son diferentes servidores como tal. Y clientes, pues tenemos una gran cantidad. Bueno, tenemos los servidores de un lado, tengo que eliminar esta presentación, esta de aquí. Porque aquí tenemos los servidores de un lado y los clientes del otro. Entonces, aquí tenemos los servidores Apache de Unix, Internet Information Server. Apache son las siglas de Apache Server, un servidor parchado, porque ese servidor fue hecho por retazos, por pedazos, cada vez se le va agregando más cosas. El IIS o Internet Information Server de Microsoft. ¿Sí? El Tomcat, que es un servidor Apache para sitios en JSP, en Java. Nginx, Cherokee, Line HTTP, que es un servidor bastante sencillito, ligerito. THTTP, son diferentes servidores web. Tenemos en cuanto a clientes, pues Google Chrome, obviamente. Firefox. Google Chrome es uno de los más usados en la actualidad, aunque ya está siendo desplazado porque está teniendo problemas de rendimiento. Consume muchos recursos, aunque es rápido, pero está consumiendo muchos recursos. Mozilla Firefox, Safari, que es el de Apple, ¿sí? Microsoft Edge, que es el nuevo servidor de Microsoft que desplazó al Internet Explorer. Afortunadamente salió, es uno de los peores navegadores que han existido. Opera,
Conqueror, que ya son de ambientes Unix, Dolphin, Galeón, Lynx, que es un navegador web, pero bajo consola, para ambientes de texto exclusivamente. Ahí tocaba navegar con tabulador, para ir saltando por los diferentes enlaces. Y aquí tenemos una estructura básica de funcionamiento del servidor Apache. ¿Ya? Tu computadora, no importa cuál sea, hace una solicitud HTTP a un dominio particular. Puede ser por el puerto 80 o por el puerto 443. El Apache lo recibe la solicitud, verifica que la solicitud sea correcta. Si es incorrecta, pues responde con que no, lo siento, solicitud incorrecta, incompleta, algo falta, no hay permiso, no sé. ¿Ya? Entonces, el servidor verifica su configuración, verifica si hay algunas reglas en un archivo .htaccess, no sé si lo han creado, no sé si han trabajado con eso cuando estaban viendo programación web. Ahí sí, no, digamos que no puedo ponerme a explicarles ahora estos empalmes de aquí. Pero básicamente tengan claro que htaccess se puede utilizar para cambiar configuraciones específicas de diferentes sitios dentro del mismo servidor. Para que cada sitio tenga configuraciones distintas. Por ejemplo, un sitio funcione por cookies y otro funcione por sesiones, por ejemplo. Luego valida las reglas del sitio. Verificas los módulos PHP para tomar esos códigos PHP que estén en el archivo HTTP que tú solicitaste o el archivo PHP que tú solicitaste y convierta todo en HTML. ¿Ya? Eso cuando ya se logra leer el archivo. El document root es la variable que le indica al sistema dónde está el archivo que quieres buscar. Y el sistema de archivos ya del sistema operativo te manda el archivo PHP, por ejemplo, validando los permisos. Tomas ese módulo PHP para convertir todo en HTML, generas tu salida HTML y se la mandas al cliente. ¿Listo? Digamos que esa es una manera resumida en cómo funciona un servidor web, en este caso Apache. Internet Information Server no es que funcione muy diferente que digamos. Pasamos ahora a lo que son los protocolos de correo electrónico. ¿Sí? Ya para terminar el tema de la clase de hoy. Los protocolos de correo electrónico son los que se usan para mandar mensajes conocidos como mensajes de email o correos electrónicos. ¿Sí? De electronic mail. Básicamente es una manera en la que se creó para tratar de mandar mensajes personalizados de una persona a otra a través de lo que son cuentas de usuario asociadas a un servicio que se generó así como correo electrónico. Y surgió el elemento arroba, el famoso arroba para separar el usuario del nombre de la máquina, que originalmente se utilizó para correos electrónicos, que fue la primera forma de autenticar usuarios a través de comunicaciones en red, digamos, bueno, para enviarse mensajes entre sí, en donde había un usuario arroba una máquina. Digamos que antes para las sesiones específicas de Telnet tú tenías que estar registrado, conectarte primero con el sistema de Gopher o Archie, por ejemplo, que eran los sistemas de bases de datos que se utilizaban antes para acceder a información, y ya tú tenías que estar autenticado allá, o sea, tú tenías que estar registrado en ese equipo. ¿Ya? Pero acá, como ya había un dominio, un sistema DNS definido, ya había un sistema descentralizado de asignación de nombres, pues tuvieron que buscar una manera de poder identificar un usuario de manera única en todo el mundo. Y eso fue a través de este separador de usuario arroba nombre de dominio. En este caso, pues el servicio de correo electrónico permitía que tú permite que tú mandes un mensaje y la otra persona no tenga por qué estar conectado para recibir el mensaje. ¿Sí? Como si pasaba en las sesiones de Telnet, por ejemplo. Acá tú después lees el mensaje cuando te conectes y puedes responder también de manera asincrónica. Entonces, básicamente, como era transmisión de mensajes de un lado a otro, como mandar cartas, pues era un correo lo que se estaba enviando aquí.
Entonces, tenemos que tener claro que existen diferentes tipos de agentes o herramientas de software que se pueden utilizar aquí. Tenemos los MTA, los Mail Transfer Agents o agentes de transferencia de correo que se usan para mandar mensajes de correo de un lado a otro. Estamos hablando del protocolo SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Tenemos los MDA, los Mail Delivery Agents o agentes de recibo de correo electrónico, que son ya los que te reciben los correos y se los asocian a un usuario. Estamos hablando de las cuentas POP o de los protocolos POP en su versión 3 y de IMAP, como diferentes opciones para manipular los recibos de los mensajes. Y tenemos también ya a nivel del cliente lo que es el MUA, el Mail User Agents, que era lo que era anteriormente era el programa Outlook, que todavía se usa. Las empresas pueden tener instalado en sus computadores de sus usuarios el usuario de correo de ellos en el software Outlook, y todos los correos que le lleguen se le descargan a la máquina y ya los tiene ahí guardados. Si se le cae el internet o se le cae la red, no importa, ya los correos él los bajó a su computadora. Actualmente se utiliza mucho webmail o clientes de correo que utilizan formato HTML, como les comenté anteriormente. Y los agentes MUA que podemos llegar, los más comunes en la actualidad, digámoslo así, a nivel personal, son los que uno instala en su celular, que es un software que tú instalas para que te descargue los correos electrónicos. Ya cada servidor que existe de esos públicos, pues tiene su software. Si vas a utilizar un sistema privado, pues tú tienes que crear tu propio software. De todas formas, todo esto es, digamos que transparente. El Outlook es de Microsoft, pero lo puedes conectar a cualquier servidor. No tiene por qué ser el de Microsoft, no tiene por qué ser con Hotmail. Y Outlook también es un servidor de correo. Es más, es el servidor de correo que usa por defecto Hotmail, y por eso le cambió el nombre a Outlook actualmente. Entonces, ese es el software que tú vas a utilizar para ver tus correos. Entonces, el protocolo SMTP es el Simple Mail Transfer Protocol y es el que se usa para enviar los correos. ¿Vieron? Para que tú mandes el correo, ya sea tú como cliente se lo mandes al servidor o que un servidor se lo mande a otro servidor. ¿Cómo así? Tú tienes tu cuenta con Gmail, pero le vas a mandar el correo a alguien de Hotmail. Entonces, tu cliente de correo manda un mensaje SMTP al servidor de Gmail y el servidor de Gmail identifica la cuenta y dice, no, espérate, que esto es Hotmail. A través del servicio DNS averigua cuál es el servidor de Hotmail y le manda por SMTP el mensaje y le dice, mira, esto es para un usuario tuyo. Por favor, verifica en tus cuentas POP, en tus cuentas IMAP, a ver si tienes ese usuario ahí. Cualquier cosa me avisas. Y el servidor SMTP de Hotmail verificará y dice, no, este usuario no lo tengo aquí. Entonces te manda una respuesta, hey, tengo que rechazarte esto porque este usuario no existe aquí. Y tú le mandas eso a tu cliente. O, no, todo bien, perfecto, sí, el mensaje me llegó, no te preocupes, no te voy a mandar, no te he enviado ningún mensaje de relay, ¿sí? Ningún replay de ningún tipo, así que no te preocupes, el correo llegó. Y ya yo me encargaré de entregárselo a su destino. Ahí están las RFCs, la 821 para la transferencia, las originales, pues ha habido actualizaciones y mejoras. Y la 822 para el mensaje como tal, el mensaje de correo. Y los puertos son SMTP, que es el plano, va por el puerto 25, y el seguro, ya por el uso de TLS para meterle cifrado a las comunicaciones, va por el 465. Entonces dice aquí que el funcionamiento de este protocolo se da en línea. O sea que los servidores tienen que estar disponibles. Así que los mensajes pueden ser asincrónicos, porque tú los puedes leer cuando quieras, porque se guarda en el servidor. Pero el servidor SMTP tiene que estar siempre disponible. SMTP posee algunas limitaciones en cuanto a la recepción de mensajes, ¿sí? Al manejo de lo que es la cola de mensajes. A veces hemos tenido problemas en la empresa con un servidor SMTP que no recibe los mensajes. Se demora demasiado, se pone muy lento y los mensajes se pierden, ¿oyeron?
porque la cola es muy limitada y ya cuando se supera la capacidad, pues ya los mensajes comienzan a ser descartados. Y SMTP se encarga de enviar los correos. El que los recibe es el protocolo POP o el protocolo IMAP. ¿Ya? POP es el Post Office Protocol, protocolo de oficina de correos, que actualmente está en la versión 3 y se definió inicialmente en la RFC 1939. POP usa el puerto 110 por TCP y POP Seguro, que implementa TLS, utiliza el puerto 995. POP fue el primero que se creó y era obligatorio, en esa época era obligatorio que tú descargaras los correos a tu computadora, porque no existían los webmail, los correos electrónicos por ambiente web. Entonces, en este caso, una vez tú descargabas el correo, se borraba del servidor. ¿Sí? A menos que tú le configuraras específicamente para que no se borrara. ¿Por qué, señores? Espacio. Había que liberar mucho espacio aquí. Imagínense, antes los correos electrónicos de Hotmail solo permitían 2 megas de almacenamiento. No podías tener más de 2 megas de correo electrónico. Tenías que comenzar a borrar muchas cosas. Después lo subieron a 4. Cuando surgió Gmail, dio 1 giga de correo electrónico, superó en gran medida a todos y así todos tuvieron que comenzar a ampliar sus capacidades. Hotmail subió a 15 megas, imagínense nada más, y ya después sí ya comenzó a subir muchísimo más su capacidad. Actualmente ustedes como estudiantes de la Americana tienen su cuenta con Gmail. Y Gmail da un acceso ilimitado. O sea, el drive de ustedes, porque ya han surgido una cantidad de servicios amarrados a esa cuenta de Google, ya no la podemos llamar cuenta de Gmail para correo electrónico, porque ustedes lo que tienen es una cuenta de Google y tienen una cuenta de Microsoft con una gran cantidad de servicios, entre los cuales se incluye el correo electrónico. Entonces, ese almacenamiento asociado a ese usuario, a ese drive suyo, es ilimitado, ¿oyeron? En la universidad. Porque tenemos esa característica con Google. Los correos descargados se podían leer sin conectarte a internet. ¿Por qué? Porque ya los bajaste a tu computadora. El OULU se sincronizaba, bajaba los correos y ahí los tenías ya tú listos para leerlos cuando quisieras. Y cuando comenzaron a surgir estos webmails, se cambió el protocolo y se creó uno nuevo, el IMAP, Internet Message Access Protocol, protocolo de acceso a mensajes de Internet, que tiene la misma finalidad que POP, pero tiene unas características diferentes con respecto al manejo. El correo queda en el servidor y lo puedes seguir leyendo nuevamente desde el servidor por defecto. Adicional a eso, pues no tienes por qué descargar el correo para leerlo, sino que tú lo puedes leer directamente del servidor. Eso implica que tendrás que estar conectado siempre a internet para poder leerlo. Y en POP, ¿cómo funciona? ¿Cómo son tus correos electrónicos? ¿Cómo es el correo electrónico a bajo nivel en POP? Tienes un solo archivo y ahí están todos tus correos. Si ustedes se van a un servidor de correo en Linux, por ejemplo, o en Windows, si lo vas a ver en Windows, y te vas al archivo de tu cuenta de usuario, vas a ver que en el archivo del correo tienes un solo archivo y ahí están todos tus correos. Con un inicio de correo, fin de correo, inicio de correo, fin de correo, inicio de correo, fin de correo. Pero todos están en un solo archivo. En IMAP tú puedes crear carpetas. En POP no lo puedes hacer. En POP no puedes crear carpetas. ¿Oyeron? En POP lo que se idearon fue unas etiquetas para tratar de organizar más rápida, más fácilmente los mensajes. Pero en IMAP tú puedes crear carpetas y metes cada correo en las carpetas respectivas. Esta es una de las características. Y como les dije, pues los mensajes quedan en el servidor por lo general. IMAP trabaja con el puerto 143 por TCP y el IMAP seguro va por el puerto 993 por TCP. Siempre es bueno manejar, señores, las versiones seguras de los protocolos. Entonces, el MUA o el software del cliente, el Outlook, el Thunderbird, el que utilices tú aquí, mandas un mensaje SMTP para enviar correos.
¿sí? Y el servidor lo retransmitirá y lo mandará a donde es. Y si es para él mismo, se lo manda a su servicio POP. Y tu servidor, a través de la cuenta del mensaje o el protocolo POP o IMAP, pues te manda los mensajes a tu máquina. Si es POP, pues los manda a tu máquina para que se queden ahí. Si es IMAP, te los manda para que lo leas y él queda con una copia aquí. Actualmente tú el POP lo puedes configurar para que no borre los correos, ¿oyeron? Transferencia, el agente de transferencia, el SMTP. Tú le mandas el correo a tu servidor, pero el correo no es para ti, sino que es para otro servidor, pues él se lo reenvía al otro servidor. Eso es todo, a través del protocolo SMTP, en este caso. Y la entrega como tal, pues tú mandas el correo por SMTP. El señor aquí dice, bueno, si no es para mí, lo voy a retransmitir. Se lo retransmito al SMTP correcto. Todo esto va por SMTP. Y ya para entregárselo al usuario final, lo mando por MDA. ¿Sí? Por el protocolo POP o el protocolo IMAP. Para entregarle la cuenta a ese usuario. Entonces, así es como se manejan los mensajes de correo electrónico. El proceso completo, pues aquí está. SMTP acá, si es necesario. Esta respuesta es por si el mensaje, por si aquí yo no tengo esa cuenta, ese usuario no está aquí registrado aquí. Y por último, pues POP o IMAP para la recepción. En cuanto a aplicaciones, pues no las puse aquí, se las voy a poner también. En cuanto a aplicaciones, tenemos lo que es en sistemas Unix, pues el Postfix, que es el cliente de correos que se utiliza en la actualidad, el servidor, perdón, de correos que se usa en la actualidad. Tenemos SendMail, que fue uno de los primeros y fue muy utilizado hasta que surgió Postfix. Tenemos en Microsoft, tenemos el Outlook. Antes se llamaba Microsoft Exchange, ahora es el Outlook Server. No, mentira, perdón, disculpe, se sigue llamando Microsoft Exchange, pero tiene un servicio web llamado Outlook, porque Outlook es el cliente. Y como clientes tenemos Outlook, tenemos Thunderbird, que es de Mozilla, el de Firefox. Y hay otros clientes bastante ligeros y hay otros servidores porque tú puedes comenzar a descargar también ya propietarios. Muy bien, aquí tenemos la lista de puertos y servicios de las diferentes versiones, tanto seguras como no seguras, en caso de gestión remota, correo electrónico y web, ¿sí? Como el que habíamos visto, es el mismo que habíamos visto en la parte de la capa de aplicaciones, pero aquí le incluimos los puertos seguros de los servicios de correo electrónico. ¿Sí? Bueno, aquí están las referencias bibliográficas de donde se tomó la información, señores, y ese era el tema de algunos protocolos de la capa de aplicación. En la próxima clase vamos a comenzar ya a configurar algunos de estos protocolos, algunos de estos servicios bajo ambiente Unix. ¿Oyeron? Entonces, Profe, dígame. profe, disculpe una pregunta. Cuando uno está trabajando con una conexión VPN, ¿el puerto cambia? Digamos que tú estableces la conexión VPN en sí es una forma de establecer una conexión segura de una máquina A a una máquina B. Entonces, Exacto. la conexión VPN es el establecimiento de la conexión a través de un túnel seguro, digámoslo así, y que tú puedas manejar una red interna acá hacia otra red interna en el destino, por lo general. ¿Ya? Que la información vaya cifrada. Ojo, tengo que aclararles que no todas las conexiones VPN van cifradas, pero digamos que la idea es establecer una conexión privada a través de una red insegura, a través de una red pública. Y ya lo que hagas con la VPN ya es otra cosa. ¿Oyeron? Entonces, digamos que es transparente. Tú puedes usar el mismo puerto de conexión para la navegación HTTP por la VPN sin ningún problema. ¿Ya? O sea, sigue siendo el mismo puerto, sin ningún inconveniente. No, que no cambia. Porque la VPN es la conexión nada más. No hace referencia al servicio que esté del otro lado. Gracias, profe. Listo, pues. Bueno, señores,
Con eso terminamos el tema de la clase de hoy y ya nos veríamos en la próxima clase.